Tengan buenas noches, Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Vamos a meditar nuevamente en la palabra de Dios. Vamos a meditar bajo el tema hipocresía espiritual número 2, ya que meditamos en el número 1. Hoy vamos a meditar hipocresía espiritual número 2. En Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8. Versículo 1 al 8. Y la palabra se lee tal como está escrito. Versículo 1. Son interrogantes. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. 4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Oiga, estos versículos, hay una riqueza en estos versículos que hemos venido meditando en la carta de los romanos. En la carta de los romanos. Y hemos comenzado desde el capítulo 1. Hemos comenzado desde el capítulo 1, en el cual hemos venido meditando. Y vamos a hacer memoria de lo que hemos meditado y está escrito en la carta de los romanos. Recuerde que la carta de los romanos es una carta tan preciosa y donde está bien ordenada y merece que como creyentes, como hijos de Dios, la meditemos, la estudiemos y apliquemos a nuestra vida. Es una de las cartas más sólidas, la cual tiene el plan de redención muy explicado. No se compara a las demás cartas. La carta de Romanos es especial. Todas son especiales, pero esta es más especial, la carta de los romanos. Si desapareciera todos los libros, por decir algo, todos, y solo estuviera la carta de Romanos, es suficiente para ser salvo. Y vamos a hacer memoria. Estamos meditando sobre hipocresía espiritual. Eso sucedió ayer, está sucediendo hoy y va a suceder mañana. Cada uno somos responsables. En Romanos 1, capítulo 1, hablamos del poder del Evangelio.
El poder del Evangelio, que es para salvación, es para transformación, es para regeneración, es para alcanzar la vida eterna. La palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo transforma. Recuerde que el Espíritu Santo convence al pecador por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Meditamos allí también, en el versículo 16, 17. Meditamos sobre la culpabilidad del hombre, donde confronta a todas aquellas gentes moralistas que contradicen a Dios. Pero según su justificación, acto justificación, están bien y no necesitan de Dios. Le voy a leer 3 versículos, siempre en el capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oiga, la humanidad detiene la verdad. ¿Por medio de qué? De la injusticia. El hecho de rechazar a nuestro Señor Jesucristo, el hecho de no recibirlo como Salvador y Señor de nuestra vida, pues ellos están deteniendo la verdad. Están huyéndole a la verdad. Como Juan el Bautista confrontó a los judíos en una pregunta: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Oiga, esa es la pregunta que los confronta. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dicho de otra forma, ¿quién les ha dicho que van a poder huir de la ira venidera? Así de sencillo. El ser humano no quiere venir a los pies de Cristo. Y las otras es aquellos que tienen doctrinas torcidas, doctrinas prácticamente son sectas y no profesan el verdadero evangelio. Ellos están levantándose contra el conocimiento de Dios también. Y ahora dentro de las congregaciones en los que decimos ser cristianos evangélicos, sucede lo mismo. Con nuestra rebeldía, desobediencia, infidelidad, nosotros, con la duda y algunos incrédulos, que estamos dentro de las congregaciones, no dejamos que la verdad los transforme, que la verdad los regenere. No dejamos. Y por eso los confronta Dios en esta carta de los romanos, en estos versículos que hemos leído, donde es la culpabilidad del hombre. Y lo que tiene que hacer el hombre es reconocer que es pecador, que la solución del hombre no es la falta de dinero, no es la falta de trabajo, no es el racismo, no. O porque no pertenece a una sociedad. No es el problema del ser humano. La maldad del hombre, el pecado, es la causa del pecado. Y la solución es nuestro Señor Jesucristo. Por eso tienen que recibirlo como Salvador y Señor de nuestra vida. Por eso dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Recuerde que la ira de Dios es la respuesta a la desobediencia, al desenfreno, al pecado, a la maldad y la perversidad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Y el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, oiga bien, su eterno poder,
y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que no tenemos excusa. El ser humano no tiene excusa cuando el día de mañana sea juzgado. Cuando esté en el tribunal, el gran trono blanco, no va a tener excusa. Este versículo 20. Aquellos que dicen que son ateos, basta con vernos nosotros mismos. Basta con verlos a nosotros mismos. No venimos del mono, no venimos de una explosión, no. Hay un creador. Hay un creador. Hay un creador. Hablamos también el justo juicio de Dios. Meditamos también. Yo le voy a leer Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 3 y el versículo 16. Esta es una introducción. Todo esto ya lo meditamos. Ya meditamos en Romanos. Versículo 1. El justo juicio de Dios. Por lo cual, oiga bien, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. 2. Mas sabes que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. 3. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? El 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Mire, así como un juez tiene sus leyes y conforme a las leyes, él juzga. Él da la sentencia. Ahora, ¿cuánto más Dios? Mire, tú que juzgas y estamos, eso, tenemos que crecer, tenemos que superar eso de juzgar, señalar y creer los que estamos bien nosotros. Si usted lee, por ejemplo, en Mateo 7, 1, ahí hace mención sobre una viga y una pajita. ¿Por qué ves la paja de tu hermano y tú teniendo la gran viga? Es un grave problema que hay en nosotros. Pero eso hay que sobrepasarlo. Hay que superarlo. Nuestro Señor Jesucristo no vino a juzgar. No vino a juzgar. No vino a juzgar, sino que a rescatar lo que había perdido, a entregar su vida para el perdón de los pecados. Por eso acá dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Que juzgas, que solo andamos de jueces, solo señalando, sentenciando. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Señala con un dedo, vienen otros 3 dedos para nosotros. Así mismo, que tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es una realidad. Se va a llevar a cabo porque se va a llevar a cabo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Cada uno somos responsables, tenemos que ser humildes. Dios, un corazón contrito, humillado, humilde, entregado, obediente, no lo rechaza. No lo rechaza. Dios se alegra Dios. Estamos en la introducción. Esto ya lo meditamos, solo para hacer memoria. Y vimos hipocresía espiritual número 1.
en el capítulo 2 también. Solo le voy a leer 2 versículos para hacer memoria. Pues no es judío el que los es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bien, leído todos esos versículos, debemos de saber que todos estamos bajo juicio, sin Cristo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, recibirlo como Salvador y Señor de nuestra vida. Y es el judío, el verdadero judío es el que es interiormente. Es aquel que ha nacido de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura, si ha nacido del agua y del Espíritu, esa es el verdadero judío. No es el exterior, no es el externo, no. Por eso habla, oiga bien, circuncisión. La circuncisión no es la exterior, sino la del corazón. La del corazón es la regeneración por medio del poder del Espíritu Santo. Aquí habla no en letra, refiriéndose a la ley. Recuerde, la ley no era por fe, era por obra. Si cumplían toda la ley, iban a alcanzar. Pero no hay hombre que pueda cumplir la ley. No hay. Y eso no lo reconocieron ellos. No obedecieron a Dios. Y hoy vamos a entrar al versículo, al capítulo 3, 1 al 8. Lo que es la hipocresía. Seguimos con la hipocresía espiritual. El hombre se defiende y no quiere reconocer que es pecador. Aquí en lo que hemos expuesto anteriormente, ya todos están bajo pecado, todos están bajo juicio. Si no se arrepiente, viene rendido a Cristo, pues la ira de Dios está sobre él. Está sobre él. Y eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Versículo 1. Oiga, pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Son 2 preguntas. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Recuerde que todo eso nos salva. Nos salva. Qué bueno que ellos, pues es el pueblo elegido por Dios. Y les dio la ley, les dio, comenzando con las promesas, con Abraham, Moisés, la ley. Entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Sí tiene ventaja, pero el problema es que ellos tenían que obedecer a Dios, tenían que reconocer que eran pecadores y venir a los pies de Jehová, servirle, pero ellos nunca obedecieron la ley, porque el que pecaba recibía el perdón, pero llevando un animalito al sacrificio. Y eso tenían que estarlo haciendo, ese sacrificio, para el perdón de los pecados. Porque todo eso era sombra de nuestro Señor Jesucristo. Las ventajas que tenían ellos eran muchas. Por eso dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Muchas, pero de nada sirve. Recuerde que la ley no era por fe. La ley no salva. ¿Por qué?
porque el ser humano es incapaz de cumplirla. No puede cumplirla. No puede cumplir la ley. Por eso que aquel grupo que salió de Egipto, vea, hombres de 20 años, el censo que levantó Aarón y Moisés, todos murieron por desobedientes. Ahora, la respuesta a esas preguntas es que la circuncisión, como vuelvo a repetir, esa circuncisión física, exterior, vea, es semejante como el bautismo nosotros, el bautismo de agua. El bautismo de agua no salva, no. El bautismo de agua es un acto público, porque es una ordenanza, es un acto público. Todo aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo tiene que bautizarse, pero tiene que hacerlo en un acto público. Pero eso no salva. ¿Por qué? Porque eso ya sucedió cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Allí morimos y allí mismo resucitamos. Ahora el bautismo ya sucedió, pero hay que bautizarse. Pero hay gente que enseña que el bautismo es para perdón de pecados. Entonces es nuestro Señor Jesucristo y más. No es así. No es así. Por eso debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. La palabra es clara. ¿Quién es el único que salva? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe en Cristo. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Pero el judío, recuerde, se enaltecía por la circuncisión. Pero la verdadera circuncisión es la del corazón. La del corazón. Y es judío el que recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Ese es el verdadero judío. Nace del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. En Marcos 8:36 hay esta palabra que se presenta acá en este versículo 1 de Romanos. Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Así el pueblo judío. ¿De qué sirve la circuncisión exterior si son desobedientes? Si son desobedientes. La ley no era por fe. Recuerde que la ley es la que describe el pecado. Es la que tipifica el pecado. Señala el pecado. La ley. Y por eso el pueblo de Israel, vea, todavía, ¿dónde? Están esperando su Mesías. Pero ellos, enaltecidos por la circuncisión, por los mismos profetas, por la ley que tenían, pues se consideraban que eran salvos. Pero no. Y eso es lo que está exponiendo Pablo por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el hecho que tuvieran la ley, la circuncisión, las promesas, eso no les garantizaba automáticamente que son salvos. Tenían que reconocer que son pecadores y tienen que arrepentirse y venir a los pies rendidos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué aprovecha? Si no hay salvación. Dios ha hecho este plan de redención muy fino, tenue, muy delicado, que en el cual se va cumpliendo. En el cual se va cumpliendo en nuestro Señor Jesucristo, versículo 2. Por eso estamos meditando en la hipocresía espiritual. Que el judío se jactaba
se jactaba. El orgullo por todas esas cosas, sí, el privilegio de ellos, pues el pueblo elegido, la ley, las promesas, pero no entendieron. No entendieron. Y así hay mucho pueblo también en las congregaciones que no hemos entendido. Nos comportamos como el pueblo judío, que ya porque decimos que somos cristianos, ya somos salvos. Andamos una Biblia y no, esto no es automático. No es automático. Versículo 2. Mucho en todas maneras. Esta es la respuesta a la pregunta del versículo número 1. Del versículo número 1. Mucho en todas maneras. Primero, oiga bien, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Les ha dado la palabra de Dios, la ley, todo el Antiguo Testamento prácticamente. Mira. Está hablando la circuncisión, pero ¿de qué aprovecha? Mucho en todas maneras, claro. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. En Hechos 7, 38, 40, vamos a leer estos versículos. Oiga bien, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, oiga, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. En su corazón, recuerda que gran murmuración allá en el desierto, que era mejor allá en Egipto, comían melón, comían carne, verdura, estaban bien. Dice, ¿para qué los trajiste a morir aquí a este desierto? Murmurando. 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Oiga, qué tremendo ese pueblo. El corazón del ser humano está inclinado al mal. Si no hay un convertimiento, un arrepentimiento genuino, auténtico, la persona sigue siendo el mismo mentiroso, el mismo chambroso, el mismo fornicario, el mismo adúltero, y dentro de las congregaciones, lastimosamente. Así es. La idea incluye todo lo contenido en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de la palabra que les ha sido confiada a los judíos, aunque pueda simplemente limitarse a los mandamientos y promesas de Dios. Pablo, sin embargo, se centra en el gran privilegio de haber sido el pueblo a través del cual Dios dio su revelación escrita al mundo. Ellos eran responsables de llevar la palabra, como hoy nosotros. La iglesia es la responsable de anunciar las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, esa palabra, ese evangelio puro. Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, oiga, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estamos hablando de la revelación por medio de la palabra de Dios. Debiendo ser ya maestro, es necesario que les den lechita, atol con el dedo. Y por eso mucha gente es engañada en las congregaciones, en las iglesias, porque no escudriñan las escrituras. Lastimosamente. En 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estamos hablando del privilegio que tuvo Israel
al haberle asignado la palabra a Dios, al haberse revelado Dios por medio de la palabra. Y ahora a nosotros también se los ha revelado. A Pablo fue revelado el evangelio para los gentiles. En la literatura pagana, la palabra oráculos, logia, designaba el lugar desde donde los dioses hablaban. Era una palabra pagana. Pero Pablo toma dicho término y lo aplica a la Sagrada Escritura. El lugar desde donde el Dios soberano habla a los hombres. ¿Dónde los habla Dios? Por medio de las Escrituras. Dios habla por medio de las Escrituras, donde quiera que vaya, en el libro, en la Biblia, allí le está hablando Dios. Ahí le está hablando Dios. ¿Ve? El versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Claro, pero no era por medio de fe. No era para salvación. Porque el plan está completo. Y se va desarrollando. Tenía que venir el Cristo de la gloria a morir en la cruz del Calvario. Ahora, acá en Romanos está enseñando para que el ser humano reconozca que es un pecador y que tiene que humillarse ante Cristo. Y los judíos, como tenían ese privilegio, en lo cual hemos estado meditando, que la promesa con Abraham, la circuncisión también inició con Abraham. Y la ley, todas las promesas del pueblo de Israel. Pero no es automático. Por eso, en las meditaciones anteriores está escrito: ustedes tienen el sobrenombre de judío. Ahora, ¿cuántos de nosotros tendremos el sobrenombre de cristiano? Porque no estamos viviendo a la altura como hijos de Dios. Muchos hombres y mujeres no estamos viviendo a la altura, a la demanda de Dios para con sus hijos, de vivir el evangelio. Y así estuvo el pueblo de Israel. Versículo 3. Por eso está hablando de la hipocresía espiritual. Hay una hipocresía dentro de las congregaciones y no se salva una. No se salva una que diga: ay, aquí no hay hipocresía. No, hay hipocresía. Somos hipócritas porque no lo sometemos a la palabra de Dios para que nos transforme, para que nos regenere por medio del carácter de Cristo. Cada día. Ser cristiano no es solo ir a cuatro paredes, se sienta y ya cumplió 2 horitas, se regresa y no, mecanizados, robotizados. No, tiene que haber un cambio. Todo aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, cambia porque cambia. Si no cambia, es un mentiroso, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Está lleno de hipocresía espiritual. Anda de apariencia. De apariencia. Versículo 3. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulos, oiga, han sido incrédulos, es una pregunta en el versículo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, viene la otra pregunta. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, y usted sabe que muchos fueron incrédulos, todos los que cayeron, 603.500 y la cifra que cayeron en el desierto. El apóstol formula una pregunta dando por sentado la realidad de la cuestión. Sí, los incrédulos.
Y dentro de las congregaciones habemos incrédulos. Pablo sabía que muchos de sus compatriotas eran incrédulos. Hebreos 3, 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? Otra pregunta. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y estos versículos, usted medite ahí en todo el capítulo en su casa. Versículo 18, es en Hebreo capítulo 3, versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y viene Cristo, y cómo lo perseguían los fariseos, los escribas. No reconocían la visitación de nuestro Señor Jesucristo, siempre en contra de Cristo. Ahora Pablo lo está confrontando con la palabra, la incredulidad. Tenían que reconocer que eran pecadores, que son pecadores, y que tenían que recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de su vida, de su vida. O sea, es duro rehusar creer. Mucha gente rehúsa creer en nuestro Señor Jesucristo. Se ponen a divagar cuando les hablan de la palabra de Dios, ponen a hacer preguntas tontas, preguntas que no van al caso. Cegados, no quieren creer, lastimosamente. Todo esto es en el sentido también de la infidelidad que hay. Recuerde que debemos de ser fieles a Dios, debemos de ser obedientes, debemos de ser entregados a la obra. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No. Leemos 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La incredulidad del pueblo que cayó en el desierto anulaba la fidelidad de Dios. No la anulaba. No la anulaba. No la anulaba. De manera que la respuesta a esa pregunta es un rotundo no. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo, valga la redundancia, Dios. La incredulidad del pueblo judío, hoy la humanidad, no quieren. En Lamentaciones capítulo 3, 22-23, oiga, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Recuerde que todo esto es por gracia. Tenemos que reconocer que es por gracia. Por gracia. Antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, la vida literalmente de un ser humano es por gracia. Es por gracia. ¿Quién pide venir a este mundo? Nadie. Tenemos una vida por gracia, pero ahora venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y lo recibimos como Salvador y Señor de nuestra vida. Es por gracia. Por gracia, por fe. Es un don de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pero los judíos no aceptaron, no reconocían, no lo reconocieron. Por eso, y ellos se creían una raza superior, que tenían el favor de Dios.
y los demás estaban condenados, eran inmundos. Y eso mismo está sucediendo hoy. Muchos decimos, soy cristiano evangélico y ya soy salvo, ya tengo la vida eterna, y menospreciamos al prójimo. ¿Sí? Los aislamos. Nosotros somos responsables de anunciar las buenas nuevas de salvación, pero mejor los escondemos. Gente que hasta la cabeza, los pies, se refaja y no le habla al prójimo, sino que a alguna hace excepción de personas. Ya no digamos en la iglesia, ni saludamos siquiera. Y peor si entra alguien por primera vez. Tenemos que hacer un alto en nuestra vida y observar cómo estamos caminando. Oiga, la respuesta en el versículo 4. Estamos en Romanos capítulo 3 del versículo 1 al 8. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad ha hecho nula la infidelidad de Dios. En el 4 dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Aunque nosotros seamos desobedientes, infieles, ordinarios, déspotas, Dios sigue siendo fiel. Fiel a sus promesas. No fiel con el que es infiel y va a premiar. No, recuerde que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y los que tienen corazón perfecto, esos son los que agradan a Dios. Esos son los que agradan a Dios. De ninguna manera, dice. Antes bien, sea Dios veraz. Oiga, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Enfatiza que no, que la incredulidad en esa época del pueblo judío anulaba la fidelidad de Dios. No, en esta época la iglesia, la desobediencia, la infidelidad, ¿va a ser nula la fidelidad de Dios? No. Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo para entender y obedecer lo que agrada a Dios. Lo que agrada. Es una expresión enfática que expresa el rotundo rechazo de una falsa deducción extraída del argumento presentado en el versículo 3, oiga, del que meditamos. Estamos viendo la respuesta del versículo 3. Pablo rechaza con vehemencia que alguien impute a Dios algo contrario a su carácter. Sí, gente que cuestiona a Dios, porque ese es el debate aquí. Recuerde que este es un debate hipotético, pero lo que se debate es para nosotros. A pesar que es un debate hipotético. Y que también Pablo fue judío, era judío, y fue del Sanedrín, fue de los fariseos. Él sabía el pensamiento de los judíos. Por eso que no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es una realidad. El hombre hoy dice sí, a la media hora dice no. Los contradecimos. No somos firmes con lo que decimos. Por eso dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mentiroso. ¿Cuántos mentirosos estamos allí dentro de las congregaciones? Es un contraste enfático aquí. La veracidad de Dios y la falsedad del hombre. Por lo tanto, mira, hipocresía espiritual. Aunque todo hombre sea hallado convicto, mentiroso, Dios es veraz. La integridad de Dios es absoluta, teniendo como base su carácter santo.
Y no depende de lo que el hombre haga o diga. Dios, es que Él, su plan redentor, hoy nosotros, los seres humanos, tenemos que meterlos a ese plan de redención. Sí, no hay que dudar. Hay que arrepentirlos, confesar los pecados y recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Como está escrito, dice, enfatiza el carácter completo y permanente de la palabra de Dios. Lo que ha sido escrito bajo la dirección del Espíritu Santo tiene absoluta vigencia y autoridad divina. Te lee 2 de Timoteo 3, 15, 16, 17. Toda la escritura ha sido inspirada ¿por quién? Por Dios. Y hoy ha quedado escrita acá. Inspiró a hombres. El Espíritu Santo. Por eso debemos de creerle a la palabra. Y me van a escuchar muchas veces y no me cansaré de decir que el que no se afirme en la palabra va a ser extraviado. Va a ser extraviado. Va a ser extraviado. Si no lee la palabra, no escudriña y no la ponemos en práctica, va a ser extraviado. Es un mentiroso. Es un hipócrita espiritualmente. No ha nacido de nuevo. No ha nacido. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Oiga, esto hace memoria cuando David pecó y en el Salmo 51 él hace su confesión. En el versículo 4, oiga, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Solo Dios es el que hace justos juicios, o juicios justos. Solo es Dios. Usted vea las naciones más desarrolladas, que según tienen las cortes de Suprema impecable, esa es mentira. Esa es mentira. Hay una corrupción tremenda, comenzando desde las Cortes Supremas de Justicia para abajo los tribunales. Por eso nosotros debemos de creerle a Dios. Debemos de creerle a su palabra. Su palabra. David confiesa, reconoce su pecado. Así como nosotros, cuando el Espíritu Santo los convenció de pecado, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Y reconociendo que éramos pecadores, que somos pecadores. Porque siempre pecamos. Pero aquí hay que tener cuidado. El que practica el pecado es del diablo. Ahora nosotros, por descuidado, pecamos. ¿Sí? Y el abogado nos restaura. Pero ya no, la naturaleza pecaminosa ya no tiene el poder que tenía antes en nosotros. ¿Por qué? Porque mora el Espíritu Santo en nosotros. Ahora tenemos la palabra. Tenemos nuevos valores, nuevos principios que son del reino de los cielos. No son de esta tierra, no son de la carne. Pero David, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Son juicios limpios, puros. La palabra de Dios declara que Dios es justo y santo, mientras que el hombre es injusto, pecador. Cuando el hombre reconoce la santidad de Dios y su propia pecaminosidad, está abriéndose para recibir el perdón divino. Solo Dios puede declarar justo al pecador y solo Él puede darle la victoria sobre el juicio. Su justicia, Dios, su justicia la ha dado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros la hemos recibido por medio de la fe, la justicia de Dios. Y Él los declara justos, los declara sin pecado, los declara sin pecado, sin condenación.
y luego nos reconcilia. Hay paz. ¿Quién ha hecho la paz? El mediador. ¿Quién es el mediador? Nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios. Somos justificados, somos santificados. Santos, somos santos, apartados del mundo para estarlos consagrando a Dios. Y eso lo debemos de tener muy claro. Versículo 5. Estamos meditando bajo el tema hipocresía espiritual. Usted debe de examinarse. Yo, todo aquel que esté escuchando. Y no ser hipócritas. De apariencia. Falsedad. No. Porque vamos a ir a la condenación eterna, al infierno. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, oiga bien, y si nuestra injusticia, el pecado, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Versículo 5. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿será así? Hay que observar el contraste que hay de nuestra injusticia y la justicia de Dios. Nosotros somos pecadores. Ya en Cristo somos nueva criatura, pero el ser humano sin Cristo es pecador. Recuerde que el tema central de esta epístola es la manifestación de la justicia de Dios como instrumento de salvación del pecador. El hombre está desprovisto de justicia a causa de su condición pecaminosa. Dios provee su justicia a través de Jesucristo. Esa justicia ha sido revelada en el Evangelio de la gracia. Por eso manda en Mateo: buscar primeramente el reino y su justicia. Mire, el reino y su justicia. Y eso es constante que nosotros debemos de estar siempre buscando el reino. Siempre, no es que ya lo hallamos y ya vivamos como nosotros queremos, no, no. ¿Será injusto Dios que da castigo? La pregunta que Pablo formula espera una respuesta negativa. Dios no es injusto cuando castiga. La frase dice literalmente: no es injusto el Dios el que inflige castigo. ¿Verdad que no? La paga del pecado es muerte. La ley es la que describe al pecado. La ley. Y como la ley nadie la puede vivir, pues viene nuestro Señor Jesucristo a morir a la cruz del Calvario. Y dice: hablo como hombre. O hablo según hombre. Pablo está expresando el pensamiento generalizado entre los hombres. Oiga bien, la humanidad piensa que Dios no debe infligir castigo, o sea, dar castigo al pecador. Muchos piensan que un Dios de amor no puede castigar al pecador. No debe olvidarse, sin embargo, que el Dios de amor también es santo y justo. Solo Él es el que ejerce y ejecuta unos juicios justos y verdaderos. Y verdadero. Versículo 6. Oiga, en ninguna manera. Esta es la respuesta. El 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Versículo 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? En ninguna manera. O sea, tales pensamientos no están acorde a lo que es Dios, a los juicios de Dios, al amor de Dios, a la misericordia de Dios, a la compasión de Dios. Dios, una vez más, Pablo rechaza toda idea tendente a menoscabar el carácter de Dios. Dios es santo. Oiga, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, omnisciente.
sea, todopoderoso, está en todo lugar, todo lo sabe. Él es santo, Él es justo, es misericordioso. Dios, ¿cómo se puede cuestionar? ¿Cómo se puede cuestionar? No. Vea qué debate hipotético que lleva Pablo. De otro modo, si así fuese, es decir, si el hecho de dar castigo al pecador constituyase un acto de injusticia, Dios no estaría capacitado para juzgar. Pero Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dios es el creador del ser humano. Nos creó a imagen y semejanza. Él nos conoce muy bien. Él es el que ha determinado ese diseño, ese plan de Dios, ese plan de redención. Ahora, el ser humano debe de entender que la solución del pecado la tiene Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? ¿O cómo juzgará Dios al mundo? Dios es el juez del universo. Leemos Isaías 33, 22. Escucha. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Génesis 18, 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Cuando estaba intercediendo Abraham, el juez de toda la tierra, dice, oiga, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Y en Hechos 17, 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar, oiga, que se arrepientan. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Él es el legislador. Usted sabe que las naciones tienen un orden legislativo, o sea, leyes, comenzando con la Constitución de la nación o de la república. Esa es la Constitución, y de la Constitución se derivan las leyes secundarias. Ahora, la aplicación de esas leyes serán injustas si lo aplican. Si la aplican tal como está escrito, pues no hay injusticia. Pero el problema es que el hombre en aplicación allí, por soborno, por cohecho, pues comete la injusticia. Pero Dios es el legislador, Él es el que ha determinado, Él es el que manda, Él es el que ordena. Dios, tal como está el plan de salvación o plan de regeneración, metámoslos a ese plan. Debemos de estar seguros, auténticos, veraces, que somos salvos. Y si somos salvos, tenemos que manifestar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo manifestamos, pues somos unos mentirosos. Dios es justo en todos sus juicios, de modo que tiene autoridad para juzgar. En el ámbito teológico y escritural, la afirmación que Dios es el legislador supremo se basa en la idea de que Él es quien establece los principios morales absolutos y la autoridad última sobre toda la creación, su soberanía. Pero a pesar que su soberanía, Él no abusa. Por eso que los juicios de Él son justos y no dependen del ser humano. Porque debemos de tener claro que así como está el camino de la condenación eterna al infierno con el diablo, así está el camino de la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los dos caminos. ¿En cuál caminamos? ¿Cuál tomamos? Ya es decisión de nosotros.
Versículo 7. Recuerde que estamos meditando en la hipocresía espiritual. 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Dice Pablo. Pablo prosigue utilizando los argumentos propios del razonamiento humano. Evidentemente, el apóstol estaba bien informado de lo que los hombres de su día pensaban acerca de Dios, la vida, la muerte, el pecado y la moral. Recuerde que él pues se crió a los pies de Gamaliel también. Fue un conocedor del judaísmo. Fue judaizante. Y él pensaba, porque él no aceptaba, no recibía a nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo le toca hacer ese debate hipotético. Ese debate hipotético. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, el argumento del hombre es que su mentira es un instrumento por el cual la verdad de Dios ha crecido o ha abundado y la gloria de Dios se ha manifestado. De modo que según el hombre, él no debe de juzgar como pecador si lo que ha hecho contribuye a la manifestación de la gloria de Dios. Pablo refuta dicho argumento. La gloria de Dios no se manifiesta a causa del pecado, sino a pesar del pecado. La paga del pecado es muerte. No porque se peque va a abundar la gloria de Dios. No. Ya Dios ya estableció los parámetros. Los parámetros. Los parámetros. Los parámetros. Los parámetros. Aleluya. No sé qué está fallando. Bueno. 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis no a pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os amanezcáis unos con otros. La palabra de Dios no hay que adulterarla, no hay que falsificarla. Basta lo que está escrito. Y versículo 8, vamos a ir finalizando. Recuerde la hipocresía espiritual número 2. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Sigue con la misma retórica. Mire, evidentemente algunos habían malentendido o torcido el mensaje predicado por Pablo, diciendo que el apóstol predicaba que hagamos males para que vengan bienes. Por supuesto que Pablo repudiaba tal idea. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que haya maldad, que hace maldad el hombre, que peca, eso no hace abundar la gloria de Dios. No. Ya Dios ya ha determinado, todo lo tiene determinado, cómo salvarse el ser humano caído. Y el que no quiera salvarse, recibir a nuestro Señor Jesucristo, bueno, va a ir a condenación eterna. Está claro. La obediencia, la fidelidad, reconocer que nosotros necesitamos de nuestro Señor Jesucristo.
cómo se nos calumnia, dice. Somos blasfemados. Los enemigos de Pablo pretendían desacreditar al apóstol profiriendo perversas calumnias tocantes al contenido de su mensaje. Pablo responde de manera clara y terminante. Él está en contra de todo lo que sea pecado, se oponga al evangelio y empañe el mensaje de la gracia de Dios. Pablo se había propuesto predicar a Cristo crucificado y resucitado como el único objeto de fe capaz de agradar a Dios. El apóstol afirma que la condenación de quienes lo calumniaban es justa. O sea, aquellos que estaban levantándose contra el conocimiento de las buenas nuevas de salvación, el juicio era justo sobre esas personas que estaban en contra del apostolado de Pablo. Y así ahora hay también. Así también. En un sentido, el pecador se condena a sí mismo por su maldad. Dios solo pronuncia la sentencia. Por eso la ira de Dios se ejecuta por causa del pecado. Del pecado. Por eso hay que reconocer que somos pecadores, que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Debemos de ser humildes, debemos de ser obedientes.